Padre eterno, Señor, te damos gracias en esta hora, Rey, bendecimos tu nombre, te exaltamos, te honramos, te glorificamos, Señor amado. En esta noche, una vez más, nos presentamos delante de ti, Dios amado, y pedimos, Rey de la Gloria, Señor, que una vez más nos asistas con la presencia de tu Santo Espíritu, enseñándonos, dándonos a entender, Señor, revelándonos a nuestro espíritu tu palabra, Rey de la Gloria, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos caminado, avanzado contigo, Rey de la Gloria, y sabemos, Señor, que tenemos mucho, mucho, mucho más por delante, Señor, porque tú eres una fuente inagotable de conocimiento, Rey de la Gloria. Bendecimos tu nombre, Señor, esta noche. Ponemos también en tus manos nuestras vidas, las vidas de aquellos que aún no se han conectado, Rey de la Gloria, y aquellos que vendrán, Señor, porque creemos que muchos más se irán añadiendo en el tiempo, Rey de la Gloria. Te damos gracias, Rey eterno, en esta preciosa hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos a, en esta primera parte quiero tocar algo porque he tenido una inquietud muy fuerte, porque pues he hablado con personas y me hacen muchos comentarios referente a todo lo que está sucediendo ahorita en el mundo, especialmente lo que tiene que ver con la guerra de Irán que estuvimos hablando algo la semana pasada. Y el Señor puso como esa carga en mi corazón de que debemos tener mucha claridad cuando observamos lo que está pasando, claridad en la forma en que nos acercamos a todos esos eventos, la forma en que los interpretamos. Entonces podríamos decir que esta primera parte más bien es como un acercamiento, una interpretación bíblica de los eventos que se están dando, pero desde la perspectiva profética que nos da la escritura, que es la que realmente pues nos interesa y es la que no solo nos interesa, sino que realmente es la que nos edifica, ¿no? Como tal. Entonces, quiero mencionar algunos puntos en esta noche y después ya vamos al tiempo que nos reste para continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Entonces, lo primero, realmente para hacer una interpretación correcta de los eventos que se dan y hacer la interpretación desde luego desde lo profético de la palabra, ¿sí? Entonces lo primero es que para tener ese entendimiento profético se requiere, ¿sí? Absolutamente, eh, no solo tener, sino construir un fundamento bíblico que sea innegociable, ¿no? Que sea totalmente innegociable. Tenemos que continuamente construir ese fundamento bíblico. ¿Por qué? Porque es fácil, sí, estar estudiando la palabra y mirar cosas, pero como hay tanta información hoy en día, alguna desinformación, desafortunadamente, digamos que la menor porción de esa información que vemos en las redes, en YouTube, en fin, ¿no? Es buena, indudablemente, pero hay mucha, mucha, mucha información que realmente eh, lo que hace es distorsionar, distraer y llevarnos a tener interpretaciones de las cosas que suceden de una manera incorrecta. Entonces voy a repartir unas citas para que lo estudiemos en esta noche. Eh, Vamos a leer Hebreos 1, versículos 1 y 2. Hebreos Yo le tomo. 1, versículos 1 y 2, ¿ok? Y también Apocalipsis 19:10. ¿Quién lo toma? Yo, pastor. Gracias, Blanca. Apocalipsis 19:10. Alguien que me ayude también allí con, que no me va a pasar ninguna cita. Segunda Corintios 13:5. Segunda Corintios 13:5. Bueno, dejemos allí y ahorita seguimos avanzando porque tenemos harto ahí. Entonces, vamos a ir aquí. La primera que dijimos, Hebreos. Hebreos, ¿no? Hebreos capítulo 1, verso del 1 al 2. Sí.
Dios Entonces, habiendo uno, hablado muchas veces y de sí, muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. sí, ajá. Ojo a lo que dice este texto de Hebreos. Hebreos y me llama la atención que precisamente se escribe en esta carta que va dirigida a los hebreos, porque saben que si había un pueblo que controvertía con el Señor y con pues con todo el mensaje del evangelio que dejó él, era precisamente el pueblo judío, ¿no? Porque no podían aceptar muchas de las enseñanzas de él, no se les revelaba por la dureza del corazón de ellos, no se les revelaba la palabra a sus vidas, ¿no? Pero dice el texto allí que precisamente a ellos, ¿no? Porque fue a ellos, no fue a los gentiles, pero dice que a ellos, ¿sí? Les Ujú, habló de muchas maneras, recordemos, ¿no? ujú, Profetas, reyes, bueno, de todo, ¿no? Dios les envió de todo y ellos hicieron y deshicieron, ¿no? Y les habló a través de los padres, como dice allí, los profetas, ¿no? Dice, ujú, pero en estos postreros días, dice allí que qué, que Él nos ha hablado por el Hijo. Y noten lo que dice en los postreros días, o sea, ya en lo último de la revelación del Padre al pueblo judío, y desde luego ya viene esto para nosotros porque aquí entramos nosotros, ¿sí? Nos ha hablado es a través de qué? De su Hijo. Es ujú, decir, dice a quien constituyó, bueno, heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero aquí hay algo muy importante. Cuando él dice que en los postreros días ha hablado a través de su Hijo, ¿qué significa? Que la mayor revelación que nosotros tenemos, ¿sí? El entendimiento, el conocimiento que podamos obtener acerca de todo lo concerniente a los últimos días, a lo profético, todo, ¿sí? Finalmente está en el Señor Jesucristo. O sea, no hay otra revelación mayor, no existe otra revelación mayor, no hay nada más que descubrir, no va a haber ninguna otra revelación. Puede aparecer una persona y es que Dios me mostró X o Y cosas que no dice la escritura. No, ahí tenemos que tener cuidado porque precisamente en muchos de estos eh, mensajes que vemos en YouTube aparecen muchas personas diciendo, es que Dios me reveló y Dios me mostró que ahora viene, que va a pasar tal evento y tal cosa y que van a suceder una serie de cosas y que unas personas se van a quedar y que viene la plaga de no sé qué y viene la guerra, la tercera guerra y Dios me está mostrando que para octubre va a suceder esto. Yo no sé si ustedes han visto eso, yo he visto algunos, pero ya la verdad no me gusta ver casi nada de eso, pero eso es absolutamente contrario a lo que nos dice la palabra de Dios, ¿no? Es decir, después de lo que el Señor ha hablado, no esperemos otras cosas nuevas, ¿no? Y hoy como que muchos andan detrás de escuchar cosas nuevas y se meten a YouTube, al Facebook, a ujú. Instagram, a lo que sea, al TikTok como queriendo encontrar una nueva revelación, un nuevo mensaje de Dios para este tiempo, para todo lo que sucede. Y ahí es donde el Señor hizo esa advertencia de la que hemos hablado tantas veces a lo largo del estudio de la parte profética, y es mirad que nadie que os engañe. Recuerda eso, ¿no? El Señor advirtió claramente en Mateo 24, en Lucas 21, lo tenemos en 2 Tesalonicenses 2, Pablo hablando, dice que nadie los engañe, que los mueva de nuestra manera de pensar. Entonces, hay mucho engaño, hay mucha cosa que mucha gente dice estar viendo y estar recibiendo y estar diciendo cosas que no son. La verdad es que yo por lo menos soy muy arraigado a lo que dice la palabra de Dios y a no creer en tanta cosa y tanta especulación, sueños y visiones y cosas que dicen que están sucediendo cuando
no hay tal. Miramos las cosas que suceden, porque sí hemos dicho que es necesario mirarlas, pero las vemos a la luz de lo que dice la palabra de Dios y vamos entendiendo qué es lo que está sucediendo. Y en este sentido mismo, eh, vamos a ver lo que dice Apocalipsis 19:10. Amén. Sí. Dice, yo me postré a sus pies para adorarle y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ujú. Ojo a eso, ¿sí? El testimonio de Jesús es que el el espíritu espíritu de de la la profecía. profecía, testimonio, es decir, lo que él ha hablado. El testimonio de la palabra, testimonio en el original, allí en el griego original, sí, es información espiritual veraz, sí, es la información, esa información que se transmite que es veraz y que solo procede realmente del Señor Jesucristo. Recordemos que Él mismo entonces es la palabra encarnada y revelada para nosotros. Entonces, mm, cuando nosotros vamos a, o vamos, no, que estamos aquí en nuestra tarea del estudio de todo el tema de los últimos tiempos, ¿no? Mm, Esto nos lleva a que el estudio como tal de toda la escatología, ¿sí? Es un asunto que es muy serio y requiere responsabilidad de todos, de cada uno de nosotros, ¿sí? Y por lo mismo, ¿sí? Por lo mismo, siempre nos va a llevar a la exaltación y adoración del Señor. No a enfocarnos en quién es, ¿sí? Enfocarnos en quién es el anticristo, quién será el anticristo, o preocuparnos de si ya estamos en la guerra de Gog y Magog o en la tercera guerra mundial o cosas por el estilo. Tampoco nos lleva a querer identificar personajes, ¿sí? De las entidades y personajes que nos muestra, por ejemplo, el libro de Apocalipsis, mm, a los cuales la misma palabra de Dios no los identifica. Entonces debemos ser muy cuidadosos con eso porque queremos a veces tener revelación de algo que va más allá realmente, ¿sí? De lo que la palabra de Dios nos está informando a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, cuando la palabra de Dios no da una respuesta explícita, ¿sí? Acerca de algo, lo que vayamos de ahí para allá puede caer mucho en la especulación. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, por ejemplo, decía que el estudio serio, sí, responsable de la escatología, nos lleva a qué? A no caer en especulaciones ni nada de ese tipo de cosas, ni por lo que vemos en YouTube, ni en las redes, ni nada de esas cosas. ¿Ok? Estamos hasta allí. Bienvenida, María Cristina, nos arregla que, alegra, arregla que No, sí, pues. nuevamente estés con nosotros. Que al Camilo, fin pude. bienvenido igualmente. A quien no habíamos saludado más, creo que a Carolina, Camilo, los que no había saludado, Acaba de llegar, sí, gracias. Jackie también, bienvenidos. Ok, entonces, para los que llegaron ahorita, estamos hablando de la correcta interpretación del tema escatológico, por lo que está llegando tanta información y información que no es nada saludable acerca de los últimos tiempos, ¿no? Eh, La desinformación. con todo lo que está sucediendo, las redes, YouTube, todo está inundado de cantidad de cosas, de mensajes que nada que ver. Ahora, peor también es, ¿sí? Querer establecer posiciones de cualquiera que enseñe acerca de escatología, establecer posiciones que sean dogmáticas, ¿sí? Eh, pues, cosas que sean como extremismos, ¿no? Mm, que normalmente surgen de inclinaciones teológicas, de lo que enseña X seminario, X iglesia, todo eso,
Entonces, no es nada saludable cuando hablamos de escatología, eh, decir es que si yo creo en el rapto antes de la tribulación, no admito que otra persona crea algo diferente, o sea, que pueda creer que el rapto va a ser a la mitad o al final de la tribulación. Entonces, cuando no admito eso, ¿sí? Me vuelvo dogmático desde la teología que he aprendido o cuando digo, cuando quiero identificar, por ejemplo, a los dos testigos, ¿no? Eh, Ujú. que van a estar allí que leímos En el Jerusalén. capítulo 13 de Apocalipsis, pues la Biblia no da la identidad, hay acercamientos y como hemos hablado aquí, que puede ser Moisés, Elías, también hay una tercera opción que es Enoc, y todas tienen su peso. Entonces, pueden haber diferentes posiciones como digo, ser dogmáticos y decir solo lo que yo digo vale y no hay otra opción, es totalmente errado. Y creo, eh, aún A ver, con la un momento, ¿puedo preguntar recomendación, qué es escatología? vamos a, Camilo, dejar las preguntas para el final, para no enredarnos. Creo que mira, algo que me ha puesto el Señor realmente es que para tener, digamos, claridad en esto, es que si bien tenemos posiciones y tenemos una interpretación acerca de de la forma en que van a suceder las cosas, yo mismo, al transcurrir los años, hay cosas que he revaluado, he ido cambiando, ¿no? Hay cosas Ujú. que yo he ido cambiando y que me he ido arraigando en convicciones más profundas, pero hubo cosas que realmente en las que yo sufrí cambios, ¿no? Porque volviéndolas a estudiar, mirando cómo se van dando las cosas, todo, profundizando en la palabra, entonces uno puede cambiar ciertas cosas. Y es que creo que hay algo que debe primar entre nosotros como creyentes, como cristianos, y aquí tenemos variedad de todos lados y seguramente de diferentes iglesias y pueden haber diferentes posiciones teológicas en cada iglesia, pero el Señor mismo, como que Él se reserva ciertas cosas. Recordemos en el pasaje que recuerdo ahorita que la escritura dice que las cosas reveladas son para los hombres y las secretas le pertenecen a A Dios. Dios. Y Dios le ha placido no revelarnos absolutamente todo, ¿no? Él Ujú. no ha dejado absolutamente todo explícitamente revelado. ¿Por qué? Porque debe primar el buen entendimiento y el amor entre cristianos, ¿no? Eso debe estar por encima de mi posición teológica o escatológica. Eso debe estar siempre por encima. Es decir, el amor entre nosotros como creyentes no es negociable, ¿sí? Eso no es Ujú. negociable. La posición escatológica, pues cada uno puede tener a veces entendimiento de una cosa, de otra cosa, pero hay puntos que la verdad no son relevantes. O sea, que cómo se llaman los dos testigos, que si son Moisés, Elías o Enoc de los tres, pues eso no va a incidir en nuestra salvación ni en nuestra madurez espiritual, pero que yo me agarre a pelear con un hermano en Cristo porque yo digo que es uno, que es el otro y que ya no quiero volver a Ujú. escucharlo ni saber nada del hermano, eso sí es grave, ¿no? Ujú. Eso sí está mal porque eso divide al cuerpo de Cristo, ¿ok? Entonces tenemos opiniones diferentes y es bueno escucharlas, ¿no? Yo, la verdad, yo que me he paseado por todas las posiciones habidas y por haber, y es bueno escucharlas, ¿no? Porque a uno aprende y hay cosas que son buenas, son interesantes, pero hay otras que me permiten arraigarme más en lo que yo creo, por lo menos en lo que veo que dice la palabra de Dios y que me parece que es lo más acertado. Entonces, eso es un aspecto importante y hago énfasis en el tema de de no querer ahorita especular mucho que si es que ya viene la tercera guerra, que por ejemplo yo he escuchado ahorita gente decir, no, que es que la guerra ahorita con Irán y cómo se está involucrando algunos países de los que habla la escritura como
los países árabes y ahí está como entrando en el asunto Turquía y Siria y bueno, todo ese grupo de países y Rusia como interviniendo, o más bien mirando de lejos el asunto. Entonces ya algunos están diciendo, no, es que ya es Gog y Magog y ya viene eh, la invasión de Gog y Magog pues la verdad es que no es así, ¿no? Todavía no viene esa guerra, ¿no? ¿Qué es la Tercera Guerra Mundial? Bueno, podría ser. Yo no digo que no, que podría esto desembocar en una Tercera Guerra Mundial. Pero lo cierto es que cada día como que se ha ido complicando el panorama, ¿no? Pero tampoco podemos decir que es que ya es una tercera guerra mundial o algo por el estilo, ¿no? Además que la forma de guerra hoy, pues ya no es igual a lo que sucedió en la Segunda Guerra o en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya no son esas guerras de años, ahora son guerras que se definen en 2 semanas, 15 días, un mes, 2 meses y se acabó el asunto, ¿no? Pues por la misma tecnología y todo lo que usan hoy en día, se definen con mayor rapidez. Pero vamos a ver qué sucede. Entonces, no entrar, como digo, en esas posiciones y en esos dogmatismos porque no es sano. Ahora, lo segundo, ¿sí? Lo segundo que tenemos que tener presente es que el propósito de, de la escatología, del estudio de la profecía, ¿sí? No es nunca la curiosidad, no es la curiosidad por el futuro, ¿sí? Por las cosas que van a suceder. El Señor no nos llama a nosotros a como a tener esa curiosidad mental de qué va a pasar, qué no va a pasar, si será que ya estamos en lo último, el Señor ya viene, en fin, sí, ni para entrar en debates acalorados acerca de estas cosas, ¿no? Y como digo, caemos en especulaciones que realmente no nos edifican. Toda la escritura, como dice Timoteo, ¿recuerdan? Toda la escritura es útil ¿para qué? Para instruir, para enseñar, para corregir, ¿sí? O sea, somos instruidos. Toda la escritura va desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y una de las grandes bendiciones que tiene el libro de Apocalipsis, y así como ustedes se habrán dado cuenta, en la medida en que lo hemos ido estudiando, es que contrariamente a lo que muchas veces cuando las personas van al libro de Apocalipsis solo quieren ver los juicios y las cosas que van a suceder y todo esto, pero fíjense que de todos los juicios siempre extraemos una enseñanza para nuestra vida espiritual. Porque los juicios vienen como una consecuencia de qué? De el pecado del ser humano, de todo lo que ha venido sucediendo, pero eso no solo es de las personas que quedan para el tiempo de la tribulación, sino que eso es el resultado de toda la historia de la humanidad. Entonces ahí estamos todos nosotros y de todo el libro de Apocalipsis nos edifica espiritualmente. Y eso sí nos lleva entonces realmente a qué? Que si entendemos que cuando estudiamos el libro de Apocalipsis, o puede ser Daniel, Ezequiel, libros de Zacarías y bueno, y muchos otros pasajes de la Escritura, el propósito es cómo eso me está alimentando y me está llevando a crecer espiritualmente en este tiempo, en mi vida. No es que si eso me está satisfaciendo mi Curiosidad. curiosidad, ¿no? Del futuro, de cómo van a pasar las cosas, porque a veces creemos que las cosas van a ocurrir de una manera y resulta que no suceden como esperábamos, ¿no? Entonces, debemos ser cuidadosos con eso. Ahora, cuando nosotros entendemos el libro de Apocalipsis de esa forma, ¿qué descubrimos? Descubrimos en el libro de Apocalipsis realmente lo que vemos es que más allá del paquetico de capítulos, que son más o menos como unos 5 capítulos que hablan de los juicios, ¿no? De 22 capítulos que tiene realmente el libro de Apocalipsis. Fíjense que cuando uno le dice a la gente Apocalipsis, la gente piensa que desde la primera página hasta la última, del primer capítulo hasta el 22, todos son juicios, son cosas terribles, son cosas horribles y que dan miedo y yo no quiero estudiar eso, ¿no? Y resulta que de esos 22 prácticamente son 5 capítulos que hablan de juicios, no más. Sí, es una porción realmente mucho más pequeña. Entonces, ¿qué es lo que descubrimos en Apocalipsis? Primero, la plenitud de Cristo,
su obra redentora completa, porque va desde Génesis, desde la promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva, que venía la redención hasta el final. Vemos la santidad del Señor, vemos su justicia perfecta, vemos la manifestación de la plenitud de su gloria, ¿sí? Su poder, su propósito eterno, ¿no? Recordemos que hay un ángel que sale predicando el evangelio eterno, ¿no? Su soberanía, algo extraordinario que vemos en el libro de Apocalipsis es el amor de Dios, ¿no? Porque vemos cómo Dios, en medio de todas las dificultades que se iban para el tiempo, la tribulación y eso, vemos cómo Dios se da a la tarea de salvar millones de almas, ¿no? Recuerdan que Juan dice que cuando vio esa multitud de millones, que era una cantidad incontable de almas, ¿sí? Y le preguntaba al Señor, ¿y quiénes son estos? Y él dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación, que era una cantidad incontable de almas, porque el amor de Dios aún se expresa en los momentos más oscuros que pueda vivir la humanidad. Entonces vemos su amor en el libro de Apocalipsis y también vemos la plenitud, o más bien la plenitud no, sino como la culminación del establecimiento del reino de Dios, ¿no? El establecimiento del reino de Dios, que, que pues finalmente tiene que ver con el milenio y todo esto, ¿ok? Entonces, esa parte es importante. Cuando adquirimos el conocimiento de Cristo, ¿no? Adquirimos el conocimiento de Cristo, eh, nosotros entonces podemos, de Cristo hablo en el estudio de la escatología, ¿no? Podemos hacer una correcta valoración de qué, de cómo se encuentra nuestra vida espiritual con Él, con nosotros mismos, desde luego, sí, en la línea o el periodo de tiempo que estamos viviendo. No era lo mismo ser cristiano hace 500 años que ser cristiano hoy, o hace 2000 años. Mm, ¿Por qué lo digo? Porque los cristianos de hace 2000 años tuvieron que enfrentar persecuciones por el pueblo judío, tuvieron que enfrentar a los romanos, a los leones y todo esto. Y no es que hoy no haya martirio también a los hermanos en Cristo porque hay persecución, pero hoy no tenemos circo romano, hoy no hay leones, ¿sí? Hay otras cosas diferentes, pero tenemos que enfrentarlas. Hace prácticamente 500 años los hermanos en Cristo tuvieron que enfrentar la mal llamada Santa Inquisición, ¿no? Y todas sus torturas y todo eso a nombre de Dios, ¿no? Tuvieron que enfrentar todo esto. Hoy nosotros estamos enfrentando otro tipo de cosas. Sí hay persecuciones, sí hay gente que está dando su vida por el Señor. Y lo que hablábamos la semana pasada, Irán es el país, como decía, no es el país que tiene más cristianos, pero es el país que registra mayor crecimiento cristiano en este momento en el mundo. O sea, el mayor avivamiento que hay ahorita en el mundo está precisamente en Irán. Y eso nos recuerda algo interesante y es que recuerdan que generalmente cuando ha habido persecuciones es cuando más ha crecido el evangelio. Lo ve uno en el libro de Hechos y lo ve uno a lo largo de la historia de la iglesia. Donde hay persecuciones, hay crecimiento. Y en Irán ahorita es donde hay el mayor porcentaje de crecimiento cristiano. Le sigue China, Pakistán, todos estos países es donde está creciendo el evangelio de una manera tremenda, ¿no? Entonces, pues Dios está haciendo su obra, ¿no? Dios está haciendo su obra y miren, he escuchado a creyentes decir en videos, ¿sí? Que ojalá Dios se acabe con Irán, ¿sí? O sea, lo barra del mapa, ¿sí? Y entonces, ¿qué de lo que Dios está haciendo, salvando millones de almas, miles y miles de almas? ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué le decimos a Dios? No, acaba con Irán, sí, porque no nos cae bien Irán, sí. Y el Señor dice, pero es que yo amo a Irán como amo a Colombia, como amo a Ecuador, como amo a Australia, como amo a todos, ¿sí? No los amo menos. Y Dios quiere la salvación también para ellos. Entonces, tenemos que tener es una perspectiva escatológica desde el Evangelio, ¿sí? Y no desde una pasión malentendida
que surge de ver todos estos videos y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos precisamente de esa valoración que debemos hacernos cada uno de nosotros en los tiempos que vivimos, ¿no? Tenemos que preguntarnos si realmente estoy viviendo con la pasión que debería estar viviendo por el Señor, ¿no? Por su reino, eh, trabajando en la obra del Señor, ¿sí? Eh, ¿Cómo estoy viviendo frente a lo que sucede? ¿Estoy viviendo atemorizado? ¿Estoy viviendo con ansiedad por todo, porque qué va a pasar el día de mañana? ¿O estoy viviendo en paz? ¿Tengo la paz de Dios en mi corazón? Porque eso nos deja evaluar, ¿no? Si yo estoy atemorizado, con ansiedad y ese tipo de manejo en mi vida, entonces yo no estoy entendiendo realmente la escatología. No estoy permitiendo que Jesús, que es el príncipe de paz, ministre a mi vida y me fortalezca y me dé el claro entendimiento hacia dónde nos estamos dirigiendo, hacia dónde está yendo mi vida. Entonces, la esperanza, ¿sí?, que nosotros tenemos en Cristo tiene que estar creciendo y fortaleciéndonos en nuestra vida. Vamos a leer 2 Corintios 13:5. ¿Quién lo tiene? Yo lo Yo, tengo, pastor. léelo, Olguita. Léelo, Blanquita. Bueno, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados? Ajá. Me interesa mucho ese texto cuando dice, probaos a vosotros mismos si estáis en qué, en la fe, en la palabra de fe, si estamos realmente plantados en la palabra de fe. ¿Y eso por qué es tan importante? Porque viviendo en tiempos como vivimos, recordemos que Pablo le dijo a Timoteo que los últimos tiempos iban a ser tiempos peligrosos, ¿no? No iban a ser tiempos fáciles. Y el Señor mismo habló que a medida que se venía el regreso de Él, pues venían los principios de dolores, pero sabemos que esos dolores van en aumento, se van complicando las cosas en el mundo, pero aunque en el mundo está sucediendo eso, ¿sí? Si yo vivo por el pronóstico del noticiero, ¿sí? Por lo que dice eh, este, Putin en Rusia, ¿sí? Por lo que dice el ayatolá de Irán, por lo que dice fulano de tal en Europa o el presidente de Estados Unidos, y entonces todos arman su drama a su manera y todos dicen que la guerra y que esto y que lo otro, y si eso, todo eso me está robando a mí la paz, ¿sí? La esperanza que yo tengo en Cristo, entonces realmente estoy desenfocando mi vida. Mi mirada tiene que estar siempre puesta en Cristo. Por eso dice, probados a ver si estamos en la fe, porque es fácil salirnos de la fe por estar escuchando los pronósticos del noticiero, del político de turno, de los gobiernos los, mm, los noticieros, de hecho, de por sí son los más fatalistas de todos, ¿no? El noticiero siempre pintan todo terrible, negro, esto se va a acabar, el petróleo está subiendo a precios inesperados, mejor venda su carro porque ya no le va a poder echar gasolina, prepárese, llene la alacena de su casa. Es que esas cosas se escuchan precisamente en los noticieros, ¿no? Que todo el mundo debería estar haciendo provisiones y todo eso. Y, eh, y entonces es un fatalismo y una cantidad que roban la paz del Señor en nuestras vidas y eso no está bien. Yo no digo que no tengamos que estar informados y mirar las cosas, pero si miramos más todo eso y no miramos lo que dice la palabra de Dios, con toda seguridad nos vamos a perder en el camino. Entonces vamos a vivir atemorizados por la peste, por la guerra, por el terremoto, por cantidad de cosas. Y lo cierto es que todas estas cosas han sucedido a lo largo de todo el tiempo. Esto no es nuevo. Que se vayan incrementando y se estén juntando en este tiempo, sí, pero en el tiempo pasado los cristianos tuvieron que enfrentar pestes, tuvieron que enfrentar guerras, tuvieron que enfrentar terremotos, tuvieron que enfrentar
igual que todos, ¿no? Situaciones inesperadas que están fuera del control del creyente, pero nosotros debemos siempre estar preparados en todo tiempo, ¿no? Y tener, como dice, que la paz de Dios esté gobernando nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahora, ¿esto por qué es tan importante? Porque Cristo no ha regresado. Y mientras Él no haya regresado, todavía todos tenemos una asignación, una tarea que hacer en nuestra vida, sea en la empresa, sea en el ministerio, en la vida familiar, en todo. Entonces, yo no me puedo ir al fatalismo y perder el norte de Cristo en mi vida y saber que todavía tengo un propósito que cumplir. Y si el Señor viene dentro de 20 años, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a sentar todos los días a ver qué dicen los noticieros y no hago lo que tengo que hacer? No, tengo que tener cuidado con eso, ¿no? Y seguir adelante. Así como el Señor puede venir mañana, dentro de un año. Bueno, después hablaremos de, cuando terminemos Apocalipsis, acerca de la línea del tiempo. Personalmente creo que está muy cerca, pero no podemos dar fechas, ¿no? No podemos dar fechas y tenemos que seguir cumpliendo con la tarea, con la asignación que Dios nos da a cada uno de nosotros. Ahora, eh, como digo, aunque todas estas cosas, todas estas calamidades, todo esto que habla Mateo 24 y que ha sucedido a lo largo del tiempo, se estén sucediendo, ¿sí? Nosotros no podemos vivir, ¿sí? Como digo, en función de eso, sino vivir en función de la esperanza que está en nosotros y que permanece inconmovible, ¿sí? Que siempre está allí. Vamos a leer Colosenses 1:27. Yo no sé si lo repartí. Colosenses 1:27. No, no lo repartiste. Y este lo leo. Ujú. Y si te lo leo. Ah, bueno, acá mi esposita lo va a leer. Colosenses 1:26. Sí, Colosenses 1:20. Y alguien que busque Isaías 11, versículos 2 y 3. Ahí está listo. Yo tengo Isaías. Ok. Entonces, vamos a escuchar aquí Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de la gloria. Ajá, de la gloria en nosotros, dice la Reina Valera, ¿no? Cristo, nuestra esperanza de gloria. Pero dice que en él Dios dio a conocer las riquezas, ¿no? Todas las riquezas. Pero Cristo es nuestra Esperanza. esperanza, ¿sí? Nuestra esperanza no son las elecciones del 31 de mayo ni en la Ujú, segunda vuelta de junio. así es. Sí. Allá no está nuestra esperanza, allá solo está nuestro voto. Sí. Así No es. más. Ujú. Nuestra esperanza de nuestra vida no está en esas elecciones, ni está en que, miren, es que a veces da risa escuchar los videos que yo digo, personas decepcionadas porque, como saben, por las noticias mataron al ayatollah, ¿no? Sí, Y entonces ahora resulta que está el hijo que lo está reemplazando y entonces ya algunos estaban tristes porque ¿cómo así? Ya el régimen se iba a caer y no sé qué, y la esperanza era que ya eso se acabara, ese régimen, entonces salía Ayatollah y ahora está el otro Ayatollah, ¿no? Y para acabar de completar, entonces una persona puso un video y dijo, mire, el asunto es este, ¿sí? Que pueden matar al Ayatollah, bueno, al que mataron, al hijo lo pueden matar, ¿sí? Pero hay miles de ayatolas esperando ahí en la fila, así es. Ujú. porque Hay ellos cola. se han preparado y se han educado de esa manera desde niños. Los Ujú. preparan para ejercer como ese gobierno religioso, ¿no? Que tienen ellos, porque es un gobierno básicamente religioso. Entonces, créanme que si es por eso, no les va a hacer falta ayatolas, ¿no? No importa no cuántos maten. Entonces, la esperanza no está en que si cambió el régimen, la esperanza no está en que si, no sé, si Estados Unidos va a invadir Irán o no, qué va a pasar. No, nosotros tenemos que tener claro que nuestra esperanza es Cristo, tanto para el presente como para el
futuro. futuro. Señor, todo está bajo el control soberano del Señor. El Señor tiene el control absolutamente de todo y no va a pasar lo que no debe suceder y sucederá lo que sí debe de suceder. Pero todo va de acuerdo al plan de Dios, nada se va a salir de las manos de Dios, ¿sí? Y entonces nuestra mirada, como digo, tiene que estar en el Señor, que es la esperanza de nuestra vida, ¿no? Es nuestra esperanza en gloria, como dice allí Colosenses, ¿no? Y es que, miren, el sensacionalismo Mm. mata lo profético, mata el entendimiento de lo profético. El sensacionalismo es terrible, es el enemigo número uno del entendimiento profético y por eso necesitamos filtrar muy bien todo lo que escuchamos. Y como digo, y eso no significa hay hermanos cristianos que se van para el otro lado también. Entonces ya son como el avestruz, ¿no? Que entierran la cabeza ya en la arena y entonces quieren pretender que no pasa nada en el mundo y no saben nada de lo que está. Pero es que yo me sorprendo que hay cristianos que no tienen ni la menor idea, ¿sí? De lo que está sucediendo en el mundo. Y tampoco se trata de eso porque el Señor dijo, mirad, ¿no? Estén atentos, mirad, verdad, orad. Hay que estar atentos, ¿no? Pero con el sentido bíblico en que debemos tenerlo, con ese equilibrio bíblico, ¿no? Y para tener ese correcto equilibrio bíblico, quiero terminar, porque esto lo mencioné la semana pasada, pero es bueno que lo repasemos, ¿no? Vamos a leer Isaías 11, versículos 2 y 3. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Ajá. Hablamos más que todo del versículo 3 la semana anterior, ¿no? Jesús no juzgó las cosas, ni los eventos, ni las personas, ni el gobierno que habían entonces cuando él se encarnó. Nunca lo hizo, ¿por qué? Por lo que decía Herodes, por lo que decía Pilato, por lo que mandaba decir el César, por lo que decía Caifás, por lo que decía el uno, los fariseos, otros, sí, no por lo que, ¿qué? Lo que estaba viendo, ¿sí? Bien. Él no se dejaba llevar en lo que oía ni en lo que veía por lo que estaba en su entorno. Él estaba conectado con quién? El Con Padre. el Padre, ¿no? Él estaba juzgando de acuerdo a lo que el Padre le mostraba y esto es importantísimo para nosotros. Tenemos que juzgar todo lo que vemos a nuestro alrededor a la luz de la palabra, ¿sí? Lo que el Espíritu Santo nos va mostrando a la luz de la palabra. Y si retrocedemos al versículo anterior, pues lo dice muy claramente el versículo 2. Entre todas las cosas que menciona, dice que sobre él había espíritu de qué? Sabiduría, Sabiduría. de inteligencia, de conocimiento, y por lo menos esos tres, está el otro de consejo, de poder, espíritu de Jehová, ¿sí? Pero en lo que es inteligencia, sabiduría y conocimiento son tres aspectos muy importantes que debemos pedirle al Señor. Danos sabiduría espiritual, danos inteligencia espiritual, ¿no? Amén. Discernimiento, Señor, de lo que está sucediendo, que yo no me deje arrastrar por el noticiero, ni por lo que dijo el gobernante, ni por lo que está pasando allí, sino realmente, Señor, permíteme observar con toda claridad cómo se están dando las cosas, ¿no? Desde lo espiritual, desde lo que enseña la palabra de Dios. Y de esa manera, entonces, vamos a tener un entendimiento muy diferente acerca de la escatología y le vamos a sacar realmente el provecho que Dios quiere que le saquemos, ¿no? A la palabra, que es lo que dice Apocalipsis, que uy, se fue aquí la luz, que Pero pero, prende la luz bueno, atrás. sí, perdón, Eli. Que aquí hay una lamparita que ya está acá. Vale, desconecto esto acá. Entonces, ¿qué iba yo? Sacarle el provecho al máximo al estudio de la escatología porque realmente nos edifica de una manera extraordinaria y como digo, va más allá
de ver eventos futuros, muchísimo más allá de ver simplemente eventos futuros, cosas que sí, que van a suceder, sino realmente poder discernir, ¿no? Miren, si lo que dice de Apocalipsis, eh, todo sobre los eventos futuros, no tuviera nada que ver con nosotros hoy, entendiendo que el Señor viene y nos va a llevar, ¿sí? Que viene y nos lleva y vamos a ser arrebatados. Entonces podríamos coger nuestras Biblias y arrancarle esas 4 o 5 hojas de Apocalipsis y decir, esto no tiene nada que ver conmigo. Esto es para los que se quedan, que se defiendan como puedan. Eso sería así de sencillo, ¿no? Decir, arranco 3, 4 páginas del libro de Apocalipsis y ya, esto, para qué voy a perder tiempo leyendo algo que no tiene nada que ver conmigo? Pero si está allí es porque tiene que ver conmigo. Si el Señor lo dejó Ujú. es porque sí tiene que ver con cada uno de nosotros, con toda la iglesia del Señor. Y el Señor quiere que tengamos entendimiento. Por eso Apocalipsis comienza con esas palabras de bienaventurado el que lee y guarda, ¿sí? Las palabras de esta profecía. Bienaventurado es doblemente feliz. ¿Por qué? Doblemente feliz no porque va a entender cosas hacia el futuro, sino doblemente feliz porque va a recibir una revelación de la gloria de Dios, va a ser ministrado en su corazón, va a crecer espiritualmente, va a recibir mucho de Cristo, ¿sí? Que realmente está allí encerrado entre todas estas palabras de este libro y va a impulsar a la persona realmente a un caminar con el Señor que sea de excelencia en su vida. Entonces, eso es lo que hace la diferencia. Amén. Ok. Amén. Amén. Bueno, con esta breve introducción que tuvimos hoy para Pero que necesario. lo sigamos pues manejando, vamos a seguir con nuestro tema que vamos allí en Apocalipsis. Creo que ya se parece que se solucionó este tema. Bueno, aunque creo que la grabación de la semana pasada sí llegó, ¿no? Claro. Sí, Está señor. allí. Esa se montó la grabación, pero creo que vamos a poder montar las otras también allí. Eh, ¿En qué versículo de Apocalipsis 19 quedamos? 11. A empezar el 11. Y vamos a empezar el 11, ¿no? Sí, señor. Sí, o sea, vimos toda la parte ¿de qué? De la El cena, ¿no? 19 del 1 al 8. Perdón, del 1 al 10. Digamos del 1 al 10 y ahora vamos a ir a Apocalipsis a partir del versículo, 11. capítulo 19, versículo 11. Vamos a leer del 11 al 13. Vamos a leer del 11 al 13. Voy a repartir aquí unas citas. Entonces, Apocalipsis 19 del 11 al 13, ¿quién lo toma? Pues si quieres, yo lo tengo. Ah, bueno, aquí mi esposita lo lee, que ya lo tiene allí. Alguien que lea Hechos 1:11. Yo lo leo. Olga, ¿quién me ayuda con Zacarías 14, 3 y 4? Yo lo puedo leer. Camilo, Sí. Zacarías 14, versículos 3 y 4. ¿Quién me ayuda con Isaías 9, 6 y 7? Yo, Mauro, María Cristina. María Cris, ¿Isaías Isaías, qué, perdón? Isaías 9, versículos 6 y 7. Y alguien que lea Isaías 63 del 1 al 6. Vamos a leer así de corrido. Isaías 63 del 1 al 6. Lo leo yo que estoy en Isaías. Ah, ok, listo. Bueno, entonces vamos con Apocalipsis 19, versículos 11 al 13. Dice, y vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y está vestido de una ropa empapada en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Ok, bueno, a partir de este versículo 11, ¿sí? Realmente lo que se describe aquí comienza realmente hablando
del verbo, ¿sí? De Dios. Eh, lo que se describe es que el regreso maravilloso, Ujú. deslumbrante del Señor Jesucristo, ¿no? A la tierra con poder y gloria, como lo describe ahí, ¿sí? ¿Y para qué? Para inaugurar precisamente su reino de paz, de justicia, de santidad, que después hablaremos más de esto, ¿sí? Lo que es realmente el milenio. Pero estos versículos que los vamos a detallarlos ahorita, realmente encierran esto, ¿no? Ese regreso del Señor. Y Ujú. de este regreso, el Señor, entendemos que ese es el punto clímax, ¿no? De la historia. El regreso del Señor es el punto clímax de, de lo que estamos esperando que suceda, de todo el plan de la redención, es el regreso de Él. Y cuando hablo del regreso de Él, no estoy hablando aquí del rapto, sino estoy hablando de la segunda venida, la parusia, que es la aparición del Señor, ¿no? Con todos sus ejércitos, con la iglesia, Después de todo, la gran tribulación. ya en al final de la tribulación, que Ujú. ya es en la segunda venida. Entonces, vamos a leer Hechos 1:11. Dice, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Ajá. Así como ellos vieron que el Señor ascendió, dice, así Mm. lo verán nuevamente venir. Regresa. Realmente se refiere al hecho de su vida y su regreso, porque obviamente sabemos que su regreso como tal no va a ser como cuando ascendió al cielo, porque dice que ascendió y de pronto una nube lo cubrió y desapareció el Señor. Eh, porque cuando el Señor regrese, viene con poder, ¿sí? Viene con todo su ejército celestial, toda la iglesia, y viene para destruir al anticristo, a la bestia, al falso profeta, todo esto, ¿no? Y establecer su reino. Pero realmente ese es el punto clímax de la historia. Y fíjense que cuando estos ángeles le hablan a los galileos, les dicen, ¿por qué están mirando para el cielo? ¿No? Y eso es un llamado de atención para qué, para lo que hablamos ahorita precisamente antes, y es, mientras el Señor no haya regresado, no vivamos como en una nube, ¿sí? Sin hacer nada, sino que debemos estar ocupados en qué, en nuestras cosas. Todos tenemos que estar ocupados en lo que se nos ha asignado en nuestra vida. La parábola de Mateo 25 de los talentos, tenemos que, porque Él viene a pedir cuentas, ¿no? El Señor viene a pedir cuentas absolutamente de todo. Entonces, les estaba diciendo, ey, 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 sí, no se queden mirando para las nubes, no se engloben por allá, ¿sí? Porque no sé, porque no hay nada de extraño ni de raro, ¿sí? En que Él se haya ido y esperar su regreso. Simplemente sabemos que Él regresa y eso es todo lo que realmente tenemos que tener claro y creer en nuestra vida. Es una doctrina fundamental el regreso de Cristo. Entonces, ahí no hay nada más que esperar. Entonces, Cristo va a volver, ¿sí? También en cumplimiento de qué? De profecías que hay en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunas de ellas, ¿no? No voy a leer las del Nuevo Testamento porque hemos pasado varias veces por esos pasajes, pero vamos a leer entonces las que repartí ahorita. Vamos a comenzar con Zacarías 14:3-4. Zacarías 14:3-4. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Ujú, ok, entonces ahí habla de que está mostrando proféticamente el regreso del Señor para el pueblo judío, es la venida del Mesías. Para nosotros sabemos que es el Señor Jesús, que ya vino por primera vez y regresa por segunda vez, ¿no? Entonces dice que se afirmarán sus pies allí en el monte de los olivos y se va a partir en dos, haciéndose un valle, bueno, etcétera, todo lo que dice allí.
el pasaje. Pero allí el profeta Zacarías vio el regreso del Señor descendiendo y cómo pone sus pies allí frente al monte donde debe estar el templo, donde está esa cúpula dorada ahorita precisamente, ¿no? Al frente de eso está el monte de los olivos. Leamos entonces Isaías 9 6 y 7. Isaías no, perdón, yo Mauro, pero tenía listo era el otro. Isaías 9 6 y 7 y después el otro. Dice, porque un niño nos es nacido, ¿sí? Sí, Isaías 9. Sí, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Miren que cómo es ese pasaje, ¿no? En solo dos versículos allí habla de la promesa del nacimiento del Señor, la venida por primera vez, y después habla de lo dilatado de su imperio, ¿no? El establecimiento de su reino, que corresponde a la segunda venida. Solo dos versículos ahí está absolutamente, todo está encapsulado allí, la primera y la segunda venida de Cristo. En solo esos dos pasajes. Leamos Isaías 63 del 1 al 6. Dice, ¿quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso es su vestido que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia grande para salvar, porque es rojo tu vestido y tus ropas como del que ha pisado el lagar. He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie habría conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todas mis ropas, porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Miré y no había quien ayudara y me maravillé que no hubiera quien sustentase y me salvó mi brazo y me sostuvo mi ira. Y con mi ira hollé los pueblos y los embriagué en mi furor y derramé en tierra su sangre. Ajá. Entonces allí vemos que el regreso del Señor, ¿no? Pero cuando viene precisamente a establecer su justicia y viene a librar esa batalla con todos sus enemigos. Allí cuando habla de los vestidos dice que salpicados en sangre no es la sangre de Cristo de la sangre redentora, ¿no? Es la sangre derramada de esos millones de que han sido reunidos para la batalla allí en el lugar que se conoce como el Armagedón, ¿no? Recordemos que la última batalla, de paso para que haya claridad, porque algunos tienen confusión con esto, ¿no? La última batalla que es la de Megido, que es el Armagedón, ¿no? Allá en el valle de Jezreel, no es una batalla en contra de Israel, porque muchos dicen, no, es la última batalla en contra de Israel. No es una batalla en contra de Israel. El anticristo reúne a todos los ejércitos, ¿para qué? Porque dice que van a pelear en contra del Cordero, ¿sí? Para librar la batalla en contra del Cordero. Es una batalla en contra de Dios mismo, ¿sí? En contra de el Cordero. Mientras que Gog y Magog sí es una batalla en contra de Israel. Dice que Dios los traerá, ¿sí? Contra su pueblo, ¿no? Contra el mismo pueblo de Israel. Y serán vencidos allí. Pero esa sí es una batalla, Gog y Magog es contra Israel, mientras que la de Armagedón, no, es más bien el sitio, porque no es que la batalla sea Armagedón, sino es el lugar, ¿sí? Esa es en contra de el Señor mismo, ¿no? Y la sangre que dice allí es la sangre que va a ser derramada de todos esos millones que van a ir a la guerra, ¿no? A esa última batalla allí que va a ser derramada. eh,
En un pasaje de Zacarías dice que la sangre va a llegar hasta la altura de los frenos del caballo, ¿no? Imagínense una piscina de sangre, la que se va a formar gigantesca, de toda la sangre derramada, de todos esos ejércitos que van a ir allí a pelear en contra del Señor. Pero ese es el momento precisamente de qué? De la segunda venida del Señor, que es el regreso de Él, ¿no? Entonces allí vemos algunos pasajes, obviamente hay cualquier cantidad de pasajes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo acerca del regreso de Él, ¿no? Como cumplimiento de todas esas profecías. Ahora, mirando entonces el versículo 11 comienza diciendo allí que Él vio el cielo abierto, vio el cielo abierto, ¿no? Eh, y esta expresión solo aparece a partir de este momento del regreso del Señor. ¿Recuerdan lo que leímos ahorita en Hechos 1:11? Dice que Él ascendió y que una nube lo cubrió y ya no lo vimos, o no lo vieron ellos, o sea, no estábamos ahí, no lo vieron los discípulos más al Señor en su ascensión, desapareció, quedó totalmente cubierto. Pero aquí dice que el cielo que se abre, ¿no? El cielo se abre ¿para qué? Para poner al descubierto precisamente a quién, al Cristo glorificado, ¿no? Que ya no viene como el Cordero, sino que viene como vencedor, como el león. Entonces se abren los cielos ahora es una escena completamente diferente a la de Hechos 1:11 que quedó cubierto y ahora es totalmente descubierto el cielo. Enseguida, ¿qué más dice? Dice, y he aquí un qué, un caballo blanco, un caballo blanco. No hay que confundirlo con el caballo blanco de Apocalipsis 6, el versículo 2. ¿Recuerdan? Cuando vimos los sellos, el primer sello cuando se abrió y aparecieron los jinetes, y el primero era un caballo blanco y lo montaba un jinete que no llevaba arco y en fin, todo eso, pero es una representación del anticristo, mientras que aquí el caballo blanco sí representa, no el caballo blanco, sino el que lo monta realmente, sí, se refiere que al regreso del Señor. El de Apocalipsis 6:2 es el falso Mesías, que es el anticristo, mientras que aquí es el verdadero Mesías, que es el Señor Jesucristo. Y dice que él, el que lo está montando, el que está cabalgando el caballo, tiene dos nombres, y es fiel y Y verdadero. verdadero, ¿no? Fiel y verdadero, y dice que juzga con justicia, fiel y verdadero. Se le llama de esa manera, ¿por qué? ¿Sí? Se le llama de esa manera fiel, ¿por qué? Porque recordamos que si algo distingue al Señor, sí, es su fidelidad en que en el cumplimiento de su promesa de que Él va a regresar, de su regreso. No debemos tener ni un asomo de duda acerca del regreso del Señor. De hecho, es una doctrina fundamental. Es como dudar de nuestra salvación. Si yo he nacido de nuevo, yo sé que soy salvo. No puedo dudar de la obra de Cristo en mi vida. Entonces, aquí es exactamente lo mismo. El Señor es fiel, ¿sí? Y si Él prometió que Él regresa con toda seguridad. Y verdadero también, ¿sí? Verdadero, ¿por qué? Él es verdadero porque recordemos que el Señor dijo que en los últimos tiempos, y eso viene cuando en los posteriores tiempos, no solo a los tiempos que estamos viviendo, sino desde que el Señor ascendió, dice que vendrían muchos engañadores, ¿no? Y falsos cristos, y engañarían a muchos, y falsos profetas, falsos maestros, y la carta de Pedro también habla de los falsos maestros que entrarían a las iglesias, ¿no? Pero contrasta con qué? Con todos los falsos predicadores, profetas, engañadores, falsos cristos, ¿no? Que han aparecido a lo largo de los siglos y que seguirán apareciendo y que tendrán, digamos, su clímax de engaño en la persona del anticristo, ¿no? Él es el último y gran engañador, ¿no? Es el gran engañador por excelencia allí. Entonces, Satanás. el Señor, ¿no? El Señor, perdón, el pasaje nos recuerda que Él es el verdadero, ¿sí?
los demás todos son falsos Cristos. Recordemos que la palabra Cristo es ungido, ¿no? No es que una persona suplanta a la persona del Señor Jesús como tal, sino que se dicen ser ungidos, es decir, enviados de Dios con un mensaje para ese tiempo. Entonces, hay algunos que sí asumen como características de cierta personalidad, de cosas del Señor, pero no todos. Entonces, hay falsos profetas en todos, ¿sí? Hay falsos profetas en todas las religiones, falsos profetas, eh, no solo en las religiones, sino los que han aparecido a lo largo del tiempo, como por ejemplo Nostradamus y todo eso, ¿sí? Son engañadores, son falsos profetas, y así ha habido toda una nube de engañadores a lo largo del tiempo, pero solo hay uno que es verdadero, ¿no? El único verdadero es Cristo, el Señor. No hay absolutamente ningún otro, ¿no? Es el único que recibe eh, ese calificativo, pues, esa calificación de fiel y verdadero como tal. Y dice que también con justicia juzga y qué, y pelea, ¿no? Es decir, la justicia es una de las características sobresalientes del Señor Jesucristo, del Mesías, ¿no? Y de su reino. Voy a repartir aquí unas citas para que las leamos. Isaías 11:5, Isaías 32:1. Yo cojo Isaías 11:5. Entonces mi esposita aquí, Isaías 11:5. ¿Quién toma Isaías 32:1? Yo, María Cristina, Isaías treinta y dos No, uno. Ah, Blanca, Blanca. es Blanca. 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 sí, señor, Eh, Diosita. Blanquita. Y Isaías 62:1 y 2. ¿Cuál me tocaría a mí de Isaías, pastor? Isaías 60 ¿y qué? Perdóname, el último. 62:1 y 2. Ese yo lo tomo si quieres. Ok. No, Diosita. ¿Tú lo tomas? Como quieran. Ah, Sí, entonces espérate porque estamos refundidas. Pues vuelve a bueno, repetir. a ver. Entonces, Isaías 11:5. Aquí yo. Aquí mi esposa. Isaías 32:1. 32:1 yo. Blanca. Y Isaías Sí, qué pena. 62:1 y 2. Yo. Olga. Ok. Entonces Y leamos María Isaías. creo que también es. No, aquí reparto otras. Isaías 11:5. Bueno, la justicia será ceñidor de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ajá, la justicia será ceñidor de sus lomos, ¿sí? La justicia ceñidor de su cintura. Si algo distingue realmente a Jesús es su perfecta justicia, ¿no? Que el ejército de 200 millones que viene del oriente, más todos los millones que van a ser reunidos para esa última batalla en el valle de Jezreel, allí, o sea, esos 200 millones se les van a sumar millones de millones también que vienen de las otras naciones para pelear contra el Cordero, y el Señor los va a aniquilar absolutamente todos. Es justo, ¿sí? Es justo. Son enemigos del Cordero, son enemigos de Dios. En estas personas no hay nada de arrepentimiento. Y uno pensaría, pero tantos millones y millones y millones que van a morir, sí. Recordemos cuando sucedió el diluvio. De toda la creación, toda la humanidad que existía en aquel entonces, finalmente solo se salvaron 8, ¿no? Y al resto todos fueron barridos por el diluvio. Y ahí no hubo nada de injusticia, fue la justicia perfecta del Señor obrando. Entonces, a veces nos parece como fuerte y tal vez se nos sale de nuestra capacidad mental de pensar cómo puede ser la muerte de millones y como les decía, que a la altura del freno de un caballo va a subir la cantidad de sangre. Eso va a ser horrible, ¿no? Y dice, ¿cómo va a hacer eso? Pero ese es el costo de la rebelión contra Dios y es el pago justo que el Señor da a esa rebelión, porque no es la rebelión de una persona, sino es una rebelión unificada de las naciones. Entonces Él
pelea con justicia, como vemos allí. No hay nada absolutamente injusto en eso. Leamos el 32:1 de Isaías. Isaías 32:1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán su juicio, en juicio, perdón. ¿Lo puede volver a leer, Blanca? He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Ajá. Para justicia reinará un rey, se refiere a Cristo, ¿no? Y recordemos que la justicia no solo se refiere a dar el pago, ¿no? De lo que hablamos ahorita, de los enemigos, sino también en la forma de conducir su reino, que va a ser con justicia. En otro pasaje dice que regirá las naciones con vara de hierro, ¿no? Con vara de hierro. O sea, no es que Jesús arbitrariamente en su reino va a darle palo a las naciones y a todo el que no quiera ir a adorar y a sujetarse. No es algo arbitrario, sino que la persona, aún teniendo un corazón rebelde, va a tener que sufrir también el rigor de la justicia del Señor durante el tiempo del milenio. Porque si bien el milenio es un tiempo de paz, de todo va a ser lleno de armonía, recordemos que muchos de los que entran al milenio y los que van a nacer el milenio, nacen con su naturaleza pecaminosa. Y los que entran, muchos entran, seguramente entrarán algunos que no han sido redimidos y, y tendrán que o sujetarse al señorío de Cristo o, o asumir las consecuencias, ¿no? La vara de hierro del Señor. Mm, pero ahí no va a haber componendas ni nada de esas cosas, ¿no? Aunque el Señor sigue siendo el Dios de amor, porque eso no cambia, pero también es el Dios de justicia y de perfecta santidad. Entonces, la Escritura dice que no harán mal en todo el santo monte de Dios, no podrán hacer absolutamente nada malo. El que quiera ir a hacer algo incorrecto, pues tendrá que sufrir la consecuencia. Ahora, si lo traemos a nuestros días, pensando en esto, trayéndolo a nuestros días, mm, nosotros no debemos, como le dijéramos, relajarnos por el hecho de que ahorita el Señor no está ejerciendo esa justicia como va a ser en el tiempo del reino, ¿no? No debemos relajarnos, sino que debemos entender que si bien Jesús, el Señor, es un Dios de amor y de misericordia y de gracia con nosotros, sigue siendo también el Dios de santidad, sigue siendo también el Dios de justicia y que nos corrige, ¿sí? Nos disciplina, nos enseña todos los días y que en la medida en que más crecemos en los caminos del Señor, pues obviamente el Señor demanda más de cada uno de nosotros. En la medida en que tenemos mayor entendimiento de los caminos de Dios, Él también, también demanda más de nosotros. Que no nos va a juzgar como los enemigos, claro, porque no somos enemigos del Señor, somos sus hijos, pero no estamos exentos, como dice la carta de Pedro, de la disciplina, de la corrección, Ujú, ¿sí? Y eso ujú. refleja ese carácter justo de él. Y es un padre que disciplina con justicia a sus hijos, ¿ok? Entonces, de eso debemos tenerlo presente, porque muchos toman la gracia de una manera, podríamos decir que barata, ¿no? Entonces, como estoy bajo la gracia, peco, y como dijo Pablo en Romanos capítulo 6 versículo 1 y el versículo 15, que él dijo que pues, por como estamos bajo la gracia, entonces pecaremos, ¿sí? Para que nos vengan más bienes, o sea, para que se vea más la gracia de Dios, en ninguna manera, dijo el apóstol Pablo. Entonces, si yo tengo un buen entendimiento y claro entendimiento de la gracia, por el contrario, tengo que ser un hijo o una hija de Dios obediente a Él, ¿no? No significa que no falle, que no cometa errores, pero mi actitud y mi intención diaria, constante, debe ser de obediencia, de santificación, de caminar como el Señor espera que camine con Él, ¿no? Eso es importante.
como digo, no rebajar la gracia. Y leamos Isaías 62 1 y 2. Dice, Isaías por 60. amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia y su salvación se encienda como una antorcha. Entonces verán las gentes tu justicia y todos los reyes tu gloria, y te será puesto un nombre nuevo que la boca de Jehová nombrará. Ajá. Ese es un texto definitivamente hermoso, ¿no? Porque si vuelves a leer el principio, mira cómo comienza a leer el principio. Dice, Por ¿por qué? amor de Sión, Ahí, por amor de Sion, No no callaré. callaré. ¿Y qué más? y por amor de Jerusalén no descansaré, No descansaré. ¿Y no descansa en qué? En establecer qué? La justicia. hasta que Su salga como justicia. resplandor su Ajá. justicia Como y su resplandor, salvación su se justicia. encienda como una antorcha. Entonces, fíjense que la justicia emana del mismo amor de Dios, Mm, ¿sí? Y dice que los reyes, los príncipes, todos, ¿sí? Realmente le van a exaltar por esa justicia a Él, pero realmente es un fruto del amor de Dios, en la justicia de Él, ¿no? Y de esa manera siempre debemos verla. Y volvemos a lo anterior, ¿no? Dice que el padre que ama a sus hijos, ¿qué? Los disciplina, Lo ¿no? disciplina. Los Los disciplina, disciplina y eso es Hebreos. parte Ujú, de el amor, ¿no? La disciplina. Y nuestro ujú. Padre Celestial nos disciplina también, nos corrige, nos enseña, ¿no? Así sea, a veces la disciplina surge solo desde la reprensión en el corazón, cuando uno dice, uy, acá la embarré y tengo que corregir todo eso, y uno como que se siente mal y Señor, perdóname y necesito cambiar en esto, pero eso es parte de la corrección del Señor, así como a veces permite que sucedan cosas en nuestra vida también para enderezar nuestro camino, pero es por amor que Él lo hace, ¿no? Y de ese amor surge la perfecta justicia de el Señor. Amén. Amén. Bueno, yo creo que dejamos ahí, ya hemos hablado harto hoy, pero si hay alguna pregunta, eh, Pastor, perdóname. Entonces, del capítulo 19 la pastora leyó del 11 al 13, pero tú explicaste solamente el 11. sí, Entonces, sí. quedamos en el 12. Apenas voy en el 11, vamos a seguir la otra semana con el 12, 13 y bueno, lo que sigue de ahí Ok, en adelante, ¿ok? sí, señor. De ahí lo que sigue en adelante. Pero preguntas allí de lo anterior o de esta segunda parte, cualquiera de las dos, No, Mauro. o todo claro como el agua. Pastor, y estas personas que salen diciendo morí y el Señor Jesucristo morí durante 17 minutos y el Señor Jesucristo me dijo que esto, que lo Mm, otro, ¿eso es como carreta, sensacionalismo o sugestión histérica? Ahí es donde está el problema, ¿sí? Que aparecen cantidad de videos que el Señor me dijo que tuve un sueño, y no sé por qué, cuando empiezan a suceder cosas, aparece una nube de personas con sueños, con visiones, con que Dios les dijo esto, lo otro, pero qué uno los cosa. escucha y dice uno, pero a ver, si yo voy a la palabra, mucho de lo que uno escucha ahí realmente no pasa el filtro de la palabra de Dios. Uno la escudriña, la mira y uno dice, pero ¿qué es lo que está diciendo esta persona? Entonces, darle credibilidad. Ahora, yo no me estoy apartando de que el Señor le pueda dar un sueño a alguien de algo que va a suceder, pero tenemos que, ¿qué? Pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Y no solo el sueño que tuvo, sino qué es lo que dice acerca de ese sueño, qué es lo que sigue hablando, ¿no? Tengo que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios con mucho, así como diría yo, con mucho rigor, ¿no? Siendo muy Que, estricto porque realmente hay mucho engaño y mucho sensacionalismo, como dijiste, mucha especulación, muchas cosas que realmente no corresponden de acuerdo
a lo que enseña la palabra, ¿no? Sí, Osiris. Oh, sí. Osiris, Pues también es, aló, ¿me oye? ¿Me oye? acércate un poquito más al micrófono. Aló, ahora sí. ¿Sí? Pues también he visto mucho y también pues el otro día hablando del mundial, o sea, tengo familia súper comunista, petrista, y odian a Israel, y entonces en una reunión que tuvimos hablando del mundial, dije yo, bueno, ahora dicen que le van a mandar fusiles a Estados Unidos y esto se va a poner como peligroso cada día, ¿o no? Entonces dice un primo, no, es que ahora Irán va a destruir a Israel. Le dije, no, 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 o sea, no lo van a destruir. Ay, ahora no venga usted a hablar que es que Israel es el pueblo preferido de Dios, eso es mentira. Eso era en la época de antes, eso ya, ese cuento de la Biblia, eso quién dijo, eso es mentira. Usted ponga a leer la Biblia y va a terminar loca, que no sé, que eso me insultaron y me dijeron de todo, que ahora, que no es el pueblo de Dios, que eso era antes, que eso de la Biblia, eso era en la antigüedad y que el pueblo de Dios somos toda la raza humana, dicen ellos. Toda la raza humana Esas son es palabras por ahí el de pueblo, alguien que conocemos. el pueblo de Dios es toda la raza humana y que ese cuento de que solo Israel, que eso es mentira, que ojalá que los iraníes acaben con ellos, que son, bueno, ¿de qué no dicen? Ujú. Entonces, por ahí también, Una ajá, ellos viven en una galaxia sideral. sí, entonces, póngale la Biblia, eso ni que Dios ni que nada, póngale, va a terminar loca, que no sé qué, eso es puro cuento. No, eso mejor dicho. Entonces yo también, pues, saqué las uñas y les dije de todo, ¿no? Que sí, yo sí creo en la Biblia, yo sí creo en la Biblia y yo sí lo creo y la leo y sí lo creo. Y estoy súper convencida de lo que estoy diciendo y lo que estoy hablando. Problema de ustedes si no creen. Ahora, ustedes como dicen que la raza humana son hijos de Dios, si ustedes ni creen en Dios, ustedes no vengan a decir que ustedes son hijos de Dios. Ustedes no son ningunos hijos de Dios, son hijos del diablo. Bueno, pero a ver, ahí tenemos que ser muy, muy sabios, y obviamente recordemos lo que dice la escritura, que Él ha cegado el entendimiento de los Mm, incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio Corintios. y no Ujú, pueden entender estas cosas, ¿no? ujú, Entonces, uno puede hablar total. algo y si las personas lo reciben o si quieren creer que el pueblo de Dios es toda la humanidad y que el pueblo de Israel eso era solo en la antigüedad, pues cada quien es libre de creer Ujú, lo que quiera, ¿sí? Las ujú, personas pueden creer lo que quieran. Eh, a veces la mejor manera de responder no es entrar con argumentos, aunque sean argumentos válidos a otra persona, sino hacer preguntas, porque, por ejemplo, si ellos te dijeron, bueno, eso, o de Israel va a ser destruido, ¿no? Entonces tú podrías decirle, bueno, si Israel va a ser destruido en este tiempo, entonces va a haber una destrucción masiva de árabes, porque cualquier Mm, persona que estudia qué es Israel hoy en día sabe que de los casi 10 millones de habitantes que hay en Israel, 2,5 millones son árabes israelitas, tienen ciudadanía Israel. Y si ven los videos de Israel, van a ver que hay barrios árabes enteros. Mi esposita estuvo ahí, ella es testigo, ¿sí? Que son barrios árabes enteros y son ciudadanos israelitas, ¿no? Entender sí, que de ese otro grupo que queda de Israel, que son más o menos unos 7 millones de habitantes. La mitad de esos israelitas que hay allí no son para nada religiosos, son agnósticos, ateos, ¿sí? Y gente que vive su vida secular, eh, como cuando los cogieron ahí en el 7 de octubre, los de Hamas, estaban sí, ya están en su droga y todo, y su desorden y todo eso. Y esa es la realidad del pueblo de Israel que hay allá. Entonces muchos son sí. árabes
La otra mitad, o sea, de ahí ya no nos quedan sino 3 millones y de esos 3 millones resulta que más de la mitad son sionistas que realmente son Ujú. políticos, es el sionismo por el cual se estableció el pueblo de Israel. Y el otro paquete que queda es el paquete ortodoxo, creyente, religioso, y Religioso. hay ortodoxos y ultraortodoxos, ¿no? Entonces, decirle a la persona, bueno, entonces, bueno, Dios entonces va a destruir a millones de árabes ahí, todo eso. ¿Y cómo así que no, Dios no va a destruir a los árabes, sino entonces, deja ver que la falta de conocimiento que hay de realmente cómo son las cosas en el pueblo de Israel hoy en Lo día. que pasa es que ellos no leen, ellos lo que pasa es que están adoctrinados por un tío que es Sí, masón. claro, claro, Entonces, claro. lo que dice él es es la última palabra porque él es el que sabe, nadie más sabe sino él. Entonces ellos le creen a ese, el esposo de una tía que es masón, entonces es lo que Ajá. él diga, Por eso ¿no? te digo, Porque él es el que sabe. lo mejor siempre cuando uno está hablando con personas así es, y esto nos sirve para qué, para aprender a hacer preguntas. Miren que cuando al Señor Jesús le quisieron argumentar y probarlo, el Señor siempre respondió ¿con qué? Con preguntas. Señor, Mm, eh, ¿debemos pagar impuestos o no debemos pagar impuestos? Cogió la monedita y de quién es la imagen, ¿sí? ¿Es del César o de quién es? ¿Sí? Del César. Entonces paguen, ¿sí? Él les hizo una pregunta, ¿de quién es la imagen? Es del César. Entonces, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Señor, eh, la otra pregunta es, le digo, ¿con qué autoridad haces las cosas que haces, ¿no? ¿Con qué autoridad hablas y con qué autoridad haces todo lo que haces? Y el Señor les dijo, primero les haré una pregunta, ¿sí? ¿El bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Y allá se fueron en un corrillo, ¿no? ¿Sí? Al lado los fariseos, ¿sí? Entonces, si decimos que, que era del cielo, entonces les va a decir, entonces, ¿por qué no creyeron y se arrepintieron? Y si decimos que era de los hombres, sí, entonces nos van a apedrear porque teníamos a Juan por profeta. Entonces se volvieron y dijeron al Señor, no, no sabemos. Entonces el Señor les dijo, ah, bueno, entonces yo tampoco les respondo, si no me pueden responder. sí, Porque, por eso ellos supuestamente que Dios ni que nada y toda la raza humana somos hijos de Dios, pero ¿cómo te contradices? Si tú mismo estás diciendo que Dios ni que entonces digo, nada, bueno, entonces ¿cómo entonces dices tú que eres hijo de Dios si no crees en él? Bueno, eso es. ¿Cómo dices que eres hijo de Dios si no crees en Él? ¿Sí? O si todos son hijos de Dios, ¿por qué vemos la maldad que hacen tantos hombres? ¿Sí? Mm, La cantidad de situaciones que se ven si son hijos de Dios. ¿Cómo respondes a eso? Pero lo mejor es no entrar en discusiones, ¿no? Sino evitarlas y acaso hacer preguntas y dejar ver qué responden, ¿no? Pero lo mm, ideal es no entrar en esas discusiones, ¿no? Porque finalmente esto es espiritual, ¿no? Es espiritual y sí, si Dios no ha quitado ese velo, ahí nos podemos quedar peleando y discutiendo y no vamos a llegar a nada, ¿ok? ¿Qué otra ujú. pregunta hay? O terminamos orando. Oh, pastor, yo tengo una pregunta, pero también quería comentarle a Osiris que también está escrito que nuestros enemigos en los últimos tiempos serán los de nuestra propia casa y que muchos nos van a entregar pues al enemigo, por decirlo así, porque van a ser tiempos en los que las tinieblas cada vez van a adquirir más fuerza, ¿no? Ajá. Sí, siempre Entonces, va a haber, hay enemigos en las propias familias, pero especialmente en las familias es donde menos hay que controvertir, ¿no? sí, Y dedicarse a orar por ellos, a orar, Señor, tú sabrás cómo los traes, ¿sí? A Cristo, porque estamos llamados a tener misericordia de ellos y no queremos que nuestros familiares se pierdan, ni mucho menos. Entonces, eh, algo que no pueden resistir en las familias o en las amistades es que nosotros mostremos el amor de Dios con hechos en nuestras vidas.
que siempre mostremos el amor de Dios, porque como dice la Escritura, contra tales cosas no hay ley. Entonces, eh, la mejor oración es amarlos a todos, ¿no? Es amarlos a ellos. Esa es la mejor oración. Amén. Recordemos que a Jesús, sus propios hermanos lo echaron, le dijeron, no vayas a hacer sus milagros a otro lado, no lo queremos aquí, y eran sus propios hermanos. Pero el Señor nunca los desechó, el Señor oró por ellos y ahí tenemos, por ejemplo, a Jacobo, la carta de Santiago, ¿no? Ahí llegaron a reconocerlo como el Salvador, como el Señor de sus vidas. Pero finalmente la clave está es en siempre amarlos, ¿no? Nunca dejar de amarlos y evitar esas discusiones, ¿no? Porque el amor es, como digo, es la oración más poderosa que nosotros podemos tener y es el mejor lenguaje que podemos transmitir a todos los que nos rodean. Amén. Amén. Ok. Blanquita de una cosa. Pero sí tengo una pregunta, pastor. Es que yo me Sí. imagino, pues, mi mamá me decía que yo tenía una imaginación tan grande que hasta me asustaba. Yo misma me asustaba. Yo me imagino los ejércitos alrededor de Israel, ¿no? Esos millones de ejércitos, pero yo digo, bueno, la gente que no forma parte de los ejércitos está trabajando, está en sus cosas a nivel mundial, ¿no? Porque la guerra es, en ese momento, para la llegada del Señor en su segunda venida, va a estar centrada contra Israel. O sea, físicamente ellos van a estar en ese territorio, ¿no? Sí, Pero el bueno, resto de la humanidad va a estar en sus cosas. ¿Qué va a pasar con esas personas? Va a haber tiene que haber algún evento apocalíptico, ¿cierto? Con no, la y llegada del Señor. recordemos algo, recordemos porque esto ya pasamos por ahí, que el momento de la segunda venida del Señor, ¿sí? Es al final de la tribulación. Y para ese momento, el mundo es un caos absoluto, es un caos donde no hay ni para comer, ni cómo resguardarse, es un sufrimiento absoluto, ahí no hay empresa funcionando, no hay nada, no hay nadie que esté trabajando. Ahí están son los que se están reuniendo para la batalla que está reuniendo el anticristo, pero el resto de la humanidad está sufriendo todas las consecuencias de la gran tribulación de las últimas copas de la ira, ¿no? Entonces, del granizo que va a caer terrible, del terremoto que donde van a caer todas las ciudades del mundo. Entonces, ¿quién va a estar trabajando ahí? No, la gente está buscando cómo sobrevivir, tan solo eso, ¿no? Y los que tienen entendimiento, pues diciendo, ya viene, el Señor está a punto de aparecer, ¿sí? Los que tengan entendimiento, los otros, pues no, pero realmente la gente va a estar en su peor momento de angustia en toda la humanidad, ¿no? De hecho, también para Israel va a ser así porque dice que es la angustia de Jacob, ¿no? Que está a punto de ser destruido también. Es el tiempo de angustia para Jacob. Entonces, no creo que la gente vaya a estar trabajando, la verdad. Para ese momento ya prácticamente no va a haber nada en pie en el mundo, ¿no? Todo va a estar destruido. ¿Ok? Bueno, vamos a orar, vamos a orar, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta noche. Padre eterno, Señor, te bendecimos, te exaltamos, te honramos, Rey de la Gloria, Señor, en esta hora. Gracias, Rey eterno, Señor, por todo lo que hoy hemos podido aprender de tu palabra, Señor. Pedimos que tu Santo Espíritu siga, Señor, enseñando nuestro corazón, nuestras vidas, Señor. Derrama esa sabiduría, esa inteligencia espiritual, ese conocimiento que necesitamos para este tiempo, Rey de la Gloria. No solo para todo lo que vemos a nuestro alrededor, sino también para entender, Señor, plenamente, Señor, tu plan, Rey de la Gloria. Te damos gracias en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.